Listo. ¿Listo? Bueno, ya. Buenas tardes, compañeros. El tema que nos correspondió para nuestro seminario es la fisiología de la glándula tiroides, presentado por Karen Medina y quienes habla Gianfranco Meneses. Vamos a hablar de algunas generalidades. En cuanto a la anatomía, encontramos que la glándula tiroides en la mayoría de los mamíferos se encuentra localizada en la posición caudal a la tráquea, a una altura del primero al segundo anillo traqueal, y se compone de dos lóbulos que están localizados en la parte lateral de la tráquea. Como se puede observar en la imagen, aquí encontramos la laringe, la tráquea, y a los lados encontramos los lóbulos de la glándula tiroides. Para ya la parte histológica, la unidad funcional son los folículos tiroideos, que estos están compuestos por células foliculares conocidas como los tirocitos y una sustancia viscosa conocida como el coloide. Entonces aquí observamos el folículo tiroideo, las células foliculares que son de epitelio simple cúbico, los capilares que siempre por lo general están cerca a las células, el coloide que es la sustancia que está al interior de la célula, y también en el exterior de la célula encontramos otras células que son las células C o parafoliculares, que esas se encargan de secretar calcitonina, que es importante para la regulación del calcio en nuestro organismo. Aquí podemos encontrar en la primera imagen una maduración anatómica de la glándula tiroides en el cachorro recién nacido. Entonces podemos encontrar que al principio son muy pequeñas, ya que por lo general la mayoría de la tiroxina es suministrada por la madre hacia el feto. Ya después el 50% de la tiroxina es suministrada por la madre, ya que el hipotálamo empieza a secretar la TSH, que es la hormona estimuladora de tirotropina, para sintetizar T3 y T4. Y ya por último, después del parto, ya se logra entre 48 a 72 horas, se logra la maduración completa de estas células, como se puede observar en esta imagen. Entonces aquí coincide de un pico, que ya después a las 48 horas se consigue un pico de la TSH, que esta es la que va a estimular, y ya después de las 72 horas ya se logra una maduración como se puede observar en esta imagen, de estas células. En la parte de derecha encontramos unas células que son más grandes que otras. Por ejemplo, esta es más grande y esta es más pequeñita. Cuando están más grandes quiere decir que se encuentran en estado de reposo, y cuando están pequeñas o cuando son de tamaño pequeño son porque se encuentran en estado activas. Esta es otra imagen para la parte histológica, con una coloración de hematocilina de eosina, donde encontramos el coloide, las células parafoliculares, la célula folicular o el tirocito, y los capilares, que pues es donde se va a empezar a dar una captación del yodo, que pues es muy importante. Dentro del coloide encontramos las hormonas triyodotironina y la tiroxina o tetrayodotironina, que es la T3 o la T4, ahí donde se va a almacenar. O sea, el coloide es como el principal almacenamiento de estas hormonas. Para la síntesis y la secreción encontramos estas etapas. Las etapas en la síntesis está la captación, que es la captación del yodo, el transporte que se da en el interior y en el exterior de la célula, que es decir, que pasan del coloide al interior de la célula y del interior de la célula hacia el coloide. La parte de oxidación, que se da porque el yodo, al ser ingerido por nuestro organismo, pues se encuentra en estado inorgánico, y la oxidación lo que hace es pasarlo a estado orgánico para poder que exista una yodación, que es la cuarta etapa, donde se van a empezar a unir, que es la quinta etapa, que es el acoplamiento, donde se unen estos yodos orgánicos con la tiroglobulina para empezar a armar y a formar monoyodotiroxina y diyodotiroxina, junto con la T3 y la T4. Ya para las etapas de secreción pues va a haber una lisis, y por último va a existir pues ya una secreción hacia el torrente sanguíneo de nuevo. Para la síntesis empezamos que hay dos componentes muy importantes. Las hormonas tiroideas se almacenan fuera de la célula y se unen a la tiroglobulina en el coloide.
Cuando las hormonas se han sintetizado, permanecen en la luz acinar hasta su liberación. Este almacenamiento extracelular en una glándula endocrina es único, ya que permite que la glándula tiroides tenga una gran reserva hormonal. Y la hormona tiroides es la más importante del metabolismo, ya que permite a los mamíferos soportar periodos de carencia de yodo sin un efecto inmediato en la producción de hormonas tiroides. Transporte de la T3 y T4. El proceso de liberación de las hormonas tiroides implica, primero, el transporte al interior de la célula. Segundo, la decisión de las hormonas tiroideas y la tiroglobulina. Y finalmente, su liberación a los tejidos intersticiales. Para que las hormonas tiroideas se liberen desde la glándula tiroidea, la tiroglobulina, con sus moléculas unidas de monoyodotirosina y diyodotirosina T4 y algunas T3, deben transportarse al interior de la célula folicular, para luego separarse de las hormonas tiroideas. Las enzimas claves en este proceso se encuentran en los lisosomas. Al entrar en la célula, las moléculas de tiroglobulina se fusionan con los lisosomas y las enzimas lisosomales esconden las moléculas de tirosina yodada y las tironinas yodadas de las moléculas de tiroglobulina. Las tironinas se liberan a través de la membrana plasmática basal y atraviesan libremente la membrana celular. La monoyodotirosina y la diyodotirosina se separan del yodo por una enzima llamada yodotirosina desagelanasa, y tanto el yodo como las moléculas de tirosina restantes se reciclan para formar nuevas hormonas en asociación con la tiroglobulina. La glándula tiroides produce T4 con pequeñas cantidades de T3. La mayor de esta formación de T3 se produce fuera de la glándula tiroides por desyodación de la T4, y los tejidos con una mayor concentración de enzimas desyodadores son el hígado y los riñones, aunque el tejido muscular produce más cantidad de T3 en función de su tamaño relativo. ¿Cómo está compuesta la tiroglobulina? 2/3 partes de esta glucoproteína consta de monoyodotirosina y diyodotirosina, y el resto es hormona tiroidea. ¿Cómo se forman estas hormonas? Si al aminoácido tirosina se le agrega un yodo, se obtiene monoyodotirosina, y si a la tirosina se le agregan 2 yodos, tenemos la diyodotirosina. Si estas se unen, al resultado será la triyodotironina o T3, y en su estructura veremos la unión de los yodos a la molécula. Se va a diferenciar de la triyodotironina reserva o RT3 porque la posición de los yodos serán en lugares diferentes. Si una diyodotirosina se une con otra diyodotirosina, el resultado será la tetrayodotironina o T4 o tirosina. Y en su estructura veremos a 4 yodos unidos a la molécula, y este proceso de uniones se le conoce como acoplamiento. Las hormonas tiroideas se transportan por el plasma ligadas a proteínas plasmáticas. Las hormonas liposolubles se transportan por el sistema vascular mediante su asociación con proteínas ligantes plasmáticas específicas. La proteína transportadora más importante es la tiroglobulina TBG, ya que presenta una gran afinidad por T4, aunque por otro lado tiene poca capacidad de unión por su baja concentración. La TBG es también una proteína transportadora de T3 importante y se ha identificado en todos los animales domésticos excepto en el gato. La albumina también está implicada en el transporte de hormonas tiroideas, aunque tiene una afinidad reducida por T3 y T4, y una capacidad de unión es elevada a causa de su elevada concentración en el plasma. Eje hipotálamo y hipófisis. Bajo varios estímulos, entre ellos el frío y el estrés, el hipotálamo libera TRH y las terminaciones nerviosas al hipotálamo secretan TRH hacia los vasos corticotalámico y hipoficiario, los cuales transportan los TRH
y esta actúa directamente sobre las células tirotropas de la parte distal de la adenohipófisis, aumentando la producción de TSH. La TRH se une a su receptor de membrana celular de la adenohipófisis y esto activa el sistema de segundo mensajero de la fosfolipasa, haciendo que se produzcan grandes cantidades de fosfolipasa C y luego se inicia una cascada de otros segundos mensajeros para que lo último se libere la TSH. La unión funcional de la glándula tiroides es el folículo tiroideo, el cual consiste en una cavidad que contiene coiloide, el cual está rodeado por células foliculares. Estas células foliculares son las que producen las hormonas T3 y T4. Cuando la TSH llega a la célula tiroides se une a su receptor específico, activándose la adenilato ciclasa, la cual aumenta la formación de AMP cíclico. Enfermedades: el hipertiroidismo ocurre comúnmente en los gatos. Es causado por hiperplasia y agrandamiento de la glándula tiroides TSH. Se inhibe y los niveles disminuyen a la excesiva producción de T4 en los gatos con hipertiroidismo. Tienden a quemar la energía más rápido y es tipo observar una pérdida de peso a pesar del aumento del apetito y el aumento de ingestación de alimentos. Algunos de los síntomas son inquietud, apetito incrementado, pérdida de peso y secreción excesiva de orina, sed excesiva y aumento de ALP y GPT. El hipotiroidismo en perros ocurre cuando la glándula tiroides no produce y secreta suficientes hormonas tiroideas. Una bajada de la tasa metabólica significa que la velocidad a la que funcionan las células del cuerpo del animal doméstico se encuentra por debajo de lo normal. Algunos ejemplos de reducción de la tasa metabólica en los perros que sufren hipotiroidismo son los siguientes: función mental reducida, bajada de la temperatura corporal, bajada de la frecuencia cardíaca, hipoactividad, tendencia de la obesidad. Gracias.